Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast hablando de Kill Team en Puente 3. Y bueno, es un momento de empiezo y de final, ¿no? Ha terminado la temporada 23-24, comienza la temporada 24-25, así que vamos a destinar este episodio a repasar cómo ha quedado el RLKT, el ranking LATAM de Kill Team, para ver, bueno, pues para ver qué personas han quedado por ahí arriba, cómo ha quedado en cada país y también pues hablar un poco de unos trofeitos, ¿no? Vamos a ir adelantando poco a poco. Pero antes de nada, hablar de los patrocinadores, ¿no? De las personas que apoyan de un modo u otro a este podcast. Por un lado, Aldo Escalante, Carred Studio y Dova Cruz, que están ahí pues apoyando con todo lo que hacen ellos, ya sea pintar miniaturas o crear material para el juego, desde mats, reglas, las tarjetitas, ¿no? Personalizadas de los Kill Team. Muchas gracias, pueden encontrar abajo la descripción para que puedan ir a ver y chismear un poco qué hacen y por supuesto contratar sus servicios. Y también pues a todas las personas que están apoyando a Puente 3 en ese Buy Me a Coffee, esa especie de Patreon. Muchísimas gracias. De hecho, mucho de lo que vamos a hablar aquí hoy también es en parte a ustedes, ¿no? Porque, bueno, todo esto nació un poco del RLKT de mi bolsillo, ¿no? Y bueno, pues hoy voy a mostrar unos trofeitos que voy a dar a la gente de México, que pues gracias a su dinero, pues no me ha costado más de mi dinero, ¿no? Entonces, que sepan que ustedes están apoyando con estos trofeos a toda la comunidad de México. Y el último en sumarse ha sido Dark Wine. Muchísimas gracias. Además, se dio cuenta que los links, que pongo siempre en los episodios para poder acceder a este Buy Me a Coffee y hacer una donación, estaba mal, así que gracias a él me voy a hacer rico porque muchísima más gente va a poder llegar a la página correcta. Gracias Darwin, de verdad lo agradezco muchísimo. Y bueno, pasemos ya al RLKT. A ver, lo primero, mucha gente que estará llegando un poquito más tarde a mi canal o que no esté muy pendiente de lo que pasa en Latinoamérica dirá: ¿qué es esto del RLKT? ¿Por qué Latinoamérica tiene un ranking distinto? Bueno, esto es porque si se fijan en el ranking ITC, que para mí ni para mal es el ranking que tenemos, ¿de acuerdo? O sea, a nivel mundial, sabemos que hay muchas cosas que no nos gustan, otras que están muy bien. Bueno, si nos fijamos, no está Latinoamérica, no hay ningún país de Latinoamérica aquí, ni siquiera estamos como región, como si está Escandinavia, Europa, ¿no? Estados Unidos, que hasta tiene bastantes subgrupos aquí, ¿no? Entonces, como en Latinoamérica no teníamos algo propio, y hay una frase que aquí, los que estén en YouTube viendo este episodio, pues que creo que resume muy bien cuál es el objetivo del RLKT, es que un juego lleno de eventos es un juego lleno de personas disfrutándolo, es un juego vivo, ¿no? Entonces, el poder fomentar que estos eventos que podamos crear en la región tengan más visibilidad, tengan más presencia, pues hay muchas comunidades que lo podrían aprovechar para tratar de consolidar a la gente, hacer que sigan llegando a las tiendas, que sigan participando en eventos, en ligas y demás. Bueno, pues el RLKT venía a sumar a todo esto, ¿no? Vamos a repasar cosas importantes. Empezamos la temporada siendo solamente Argentina, Chile, México y Perú. Chile desapareció un poco del mapa, no subía ningún tipo de torneo. Yo intentaba a ver si, o sea, mirando la página web de BCP veía que había algún torneo, pero nadie me contactaba. La persona que era mi contacto en Chile como que no respondía mucho. Entonces, bueno, fue un poco así, pero bueno, pensando, bueno, pues irán por su camino y está perfecto, ¿no? Y es por eso que el logotipo, el logo del RLKT tiene 4 estrellas. No fue porque fueron los 4 países que comenzamos esto, aunque Chile inicialmente desapareció un poquito. ¿Qué pasa? Pues al final, entre tanta difusión, entre este podcast, entre las redes sociales, Instagram, síganme. No prometo que este año voy a subir muchas más cosas, lo prometo. Entonces, lo que ocurrió es que fuimos creciendo. Me contactó Bolivia, me contactó Colombia y me contactó Uruguay. Y Chile reapareció. Entonces, noticia increíble, ¿no? Empezamos 4, pasamos a ser 3 y ahora actualmente somos 7 países de la región latinoamericana subiendo torneos a ITC. Así que grandísima noticia. También al inicio de la temporada comenté que iba a hacer una especie de Salón de la Fama o Hall of Fame, ahí los pueden estar viendo en pantalla algunos de ustedes. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues que al final que todo ese esfuerzo de la gente que participe en torneos y demás, bueno, pues que no pase, que bueno, termina la temporada y ya, nos vamos a la siguiente y eso queda en nada, ¿no? Entonces, cada comunidad
iba a decidir cómo iba a reforzar o celebrar esto, ¿de acuerdo? Pero al menos en la página web RLKT, pues creé un pequeño salón de la fama con ayuda de Zakanauer, muchas gracias, o Zakanauer, que ha sacado el nombre porque todo el mundo lo hemos llamado mal. Bueno, hemos hecho un salón de la fama, un Hall of Fame, para que por siempre de los jamases, o mientras tenga el dominio de la página web, que aviso que esta temporada sí, el siguiente no, veremos qué pasa en el futuro, pero que por el siempre de los jamases que esta página web esté disponible, van a aparecer ahí pues las personas que han hecho esas grandes gestas de conseguir los primeros puestos, ¿no? Vamos a repasar un poco las estadísticas primero. Y es que en esta temporada 23-24 ha habido un total de 80 torneos en la región. Argentina ha sumado 22, Bolivia 1, que se sumó muy tarde al ranking, pero seguramente que en esta nueva temporada va a ir con todo. Chile, que desapareció, 9 torneos, nada mal. Colombia 8, me esperaba más, aunque también se sumaron a mitad de año. Y van con todo, ¿eh? O sea, torneos de 20 y pico personas a brutal lo que están haciendo allá. México 25, muy, muy contento de que del que país en el que yo resido, del que hago parte, pues seamos el que hayamos hecho más torneos, me parece fantástico. Perú 13, que siempre hay mínimo un torneito al mes, incluso torneos de compendio, así que perfecto. Y Uruguay, que se sumó un poquito también tarde y están con 1000 torneos y demás de otros juegos, 2 torneos. Un total de 80 torneos para un total de 396 personas distintas que han participado en dichos eventos. Argentina 109, Bolivia 8, Chile 36, Colombia 47, México 134, Perú 45 y Uruguay 17. A lo largo de la temporada fui sacando unos vídeos hablando un poco del meta para ver el número de eventos, número de participantes, ir valorando si íbamos creciendo, disminuyendo. Tuvimos una época un poquito mala, que fue justamente verano y después de verano, donde prácticamente en todos los países, menos Perú me parece, bajó mucho la participación y la organización de este tipo de torneos. Pero otra vez, después, cuando ya empezaba a llegar el Mundial unos meses antes, volvió a reflotar y volvimos a meter muchas, muchas cifras. Y bueno, yo creo que es una bestialidad, ¿no? O sea, 80 eventos en toda la región, 400 personas jugando, es una barbaridad. Veremos qué pasa en esta nueva temporada. Seguiré llevando ese conteo y seguiré haciendo un poco de reporte para que todo el mundo sepa qué está pasando en Latinoamérica. Y venga, yo me atrevo a decir que el número de eventos vamos a subir porque hay más países que se han sumado. Y creo que en participantes también, ¿no? Es inevitable que gente pues entre y salga de los juegos. O sea, no quiere decir que en México, por ejemplo, sigamos siendo más de 134, porque mucha gente entra y luego echa un par de torneos y luego se pasa a otro juego o no puede jugar por la vida. Pero vamos, yo no creo que haya duda que la temporada 24-25 vaya a traer muchísimo más Kill Team a toda la región. Y confiando muchísimo en que tanto Uruguay como Bolivia, como Colombia y Chile metan más cifras. Ojalá Argentina, México, Perú nos mantengamos. Y si esto va a ocurrir, no va a ser por el RLKT. O sea, el RLKT, como siempre digo, es una herramientita, ¿no? Es una cosa extra que tienen las personas que organizan en sus comunidades. Así que este momento es para agradecerles a ustedes, organizadores de torneos, ligas, líderes de comunidad, los que organizan los días de retas. Todos ustedes, muchas gracias, porque estas cifras, por supuestísimo, es por la labor que hacen todos en sus países. Así que ojalá mantengan esa chamba durante mucho más tiempo. Y si no, pues que vayan ya buscando recambio, porque es pesado ser el que siempre organiza una comunidad y el que organiza torneos y demás. Así que ojalá más hombros se sumen a su chamba. De nuevo, muchísimas gracias. Y bien, regresamos a la página del RLKT. Vamos a echar un poco cuentas, ¿no? Vamos a entrar al Hall of Fame. Y como vemos, aquí hay dos pestañitas, ¿vale? Esta es la parte que yo veo, como soy el admin de la web, ¿no? De hecho, abajo del todo, aprovecho un momento también de más publicidad. Si quieren apoyar al RLKT, a pagar el dominio, a pagar, pues, el lugar donde mantenemos toda la información, pues si quieren hacer una pequeña donación, ahí en este botoncito amarillo pueden clicar. Les va a llevar a la página de Puente 3 Podcast de Buy Me a Coffee. Y puede ser algo mensual o puede ser una cosa muy puntual en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Así que si alguien lo quiere hacer, pues súper agradecido. Y como decía, si clicamos aquí en Hall of Fame, vamos a encontrar dos pestañitas, la de la TAM y la de los países. Vamos a ir primero a cuál, la de los países, ¿vale? Venga, vamos a ir a los países. Entonces, esto, por toda la historia que esta web sobreviva, va a estar aquí. Y entonces, en Argentina tenemos al top 5 del país, que fueron Pablo Gallo el primero,
Carlos Irala, el segundo. A continuación, Mauricio Rodríguez en el puesto número 3. Puesto 4, Esteban Limas. Puesto 5, Facundo Sáez. Así que felicidades a los 5. Y el mejor club, ¿no? El club que más puntos metió a ITC y al RLKT fueron los Kill Team Freaks desde la ciudad de Córdoba. Así que saludos, menudos cracks, felicidades. Bolivia, que como vimos acaban de llegar, entonces bueno, no deja de ser real, pero claro, hace falta más torneitos el siguiente año, ¿eh? La siguiente temporada, Bolivia, queremos mucho más torneitos. Top 1 para Melqui Domínguez, top 2 para Roger Andrés Villarroel, el tercero fue Sergio Talavera, cuarto Mauricio Salazar Barrero y el quinto José Manuel. El mejor club, La Sombra de Gorko. Felicidades, muchas felicidades. Chile, tenemos el primer puesto para Rodrigo Mono González, el segundo para Andrés Riquelme, tercero Kacim Jaime, cuarto Juan Soto y el quinto Leandro Rojas Necro. Mejor club, Kill Team Antofagasta. Así que si no estoy mal, está al norte del país y es un país, como ya saben, Chile es un país larguísimo, entonces es complicado que los clubes se encuentren. Así que a ver qué pasa siguiente temporada. Colombia, primer puesto para Manuel García, segundo puesto para Ángel Darío Cruz, tercer puesto para Santiago Barrera, cuarto Jorge Martín, quinto Sebastián Eraso. Y el mejor club, 3 de 3, que bueno, hay varios clubes y creo que estuvo bastante reñido, luego podemos verlo. En México, bueno, el primer puesto Alejo Martín, segundo puesto Alejandro Jiménez, tercer puesto Alejandro Pichardo. Es la broma que tenemos en México, que o te llamas Alejandro o no entras al top 3. Estamos ahí los tres, Alejandro. Top 4, Alexis, otro que empieza por AL, ¿no? Y Eric, como que en el quinto puesto, Eric Rodríguez, rompiendo ahí un poco que seamos 5 personas con la letra A. Y el mejor club, el Escuadrón 5 de Mayo. Me hace mucha ilusión, mi equipo, mucha ilusión que nos hayamos llevado el top 1 de México. Continuamos con Perú. Perú está Sebastián Núñez del Arco en el top 1, ha estado varias veces por aquí. Javier Aguilar en el segundo, Julio Revilla en el tercero, también han estado aquí cuando hablamos de los participantes de Perú en el Mundial de Atlanta. En el cuarto, Antonio Sanders y el quinto, Sebastián Dávila. Y el mejor club, Give Me a Six, que Sebastián Núñez del Arco no es de Give Me a Six, pero aún así han conseguido meter ahí Give Me a Six como mejor club. Así que felicidades a todos ustedes. Y por último, Uruguay, con 2 torneitos. Yo creo que este año va a haber más torneitos de Uruguay, estoy convencido. Primer puesto, Carlos Burmester. Segundo puesto, Joaquín Burmester. Obviamente tiene que ser familia, ¿no? No creo que sea un apellido muy común por allí. Tercer puesto para Ayrton Cardoso. Cuarto puesto para Mariano Llosado. Y quinto, Leonardo Brusco. Y el mejor club, el A-Team, ¿no? El equipo A, allí en Uruguay, dominando. Así que nada, felicidades a todos los países, a todas las personas nombradas. Aparecer aquí, pues es una medallita, ¿no? Que queremos que quede. Eso no quita que si no han llegado al top 5 de sus países no han hecho lo mejor en los torneos, para nada. Estamos convencidos de que todo el mundo ha intentado lo mejor posible. Y estoy convencido, y ojalá así sea, que este Hall of Fame, ¿no? Sea como wow, el siguiente año yo también quiero estar allí, ¿no? Entonces, ojalá mucha más gente se anime y veamos nombres nuevos, ¿no? Que no estemos aquí siempre las mismas personas. Bien, vamos a pasar ahora al de LATAM. Y para la parte de LATAM, lo que vamos a mostrar es el top 10 de ranking individual, el top 5 de ranking de clubes y luego el top 1 por facción. Ya expliqué hace mucho tiempo, por tanto no quiero quejas, no quiero lloros, que para el tema de 1 por facción, para poder aparecer, tenías que haber jugado al mínimo 4 partidas con esa facción y haber quedado el primero, ¿de acuerdo? Es exactamente igual que en ITC, ¿vale? O sea, esto no me lo he inventado yo, es exactamente igual que en ITC. ¿Por qué? Bueno, porque para evitar, ¿no? Que un día voy yo con las hermanas de batalla del compendio, hago un torneo en el que quedo el último y ya me proclamo y aparezco aquí como el mejor hermana de batalla de toda Latinoamérica. Obviamente no, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora, esta va a ser los baremos para poder aparecer en el Hall of Fame de esa temporada. Haber jugado 4 torneos, haber participado en 4 torneos con una misma facción y haber quedado el top 1 de esa facción. Bien, top 10 de ranking mundial. Bueno, ha habido 4 representantes de Argentina,
3 de Perú, 2 de México y a última hora, último torneo de la temporada, Manuel García de Colombia logró entrar al top 10. Bueno, Pablo Gallo, Argentina, creo que ha estado dominando todo el año. Pablo Gallo con 896,61 puntos ha estado dominando. Creo que jugó un montón de torneos al inicio del año, luego desapareció y jugó un torneito a final del año. Entonces ya solo con eso le bastó. Y es que si entramos, pues 1, 1, 1, 1, 1, 1, son todo top 1 y un top 2 con Corsarios. Así que, bueno, creo que merecidísimo. Ha estado dominando por completo allí en Argentina. Pero a mí en mensajes privados me ha dicho, Alejo, el año que viene va a estar muy complicado, hay gente muy buena que ha mejorado mucho, así que va a tener rivales directos por tratar de conseguir ese top 1, ¿no? Luego en Perú, pues ya vimos, Sebastián Núñez del Arco se va a llevar el top 2 de Latinoamérica. Otra persona que top 1, 1, 1, 1, 2. O sea, ha metido pues todo ahí, ¿no? Los 5 resultados que cuentan. Por si acaso no lo saben la gente, lo voy a explicar. Para el ranking individual en ITC, que es igual, lo hemos copiado en el RLKT, cuentan tus 5 mejores puntuaciones a lo largo de un año. Entonces, en este caso, Sebastián ha participado en 6 torneos, en 4 de ellos ha quedado top 1 y en 1 ha quedado top 2. Y por eso el top 2 de Latinoamérica. Javier Aguilar, top 3 de Latinoamérica, muy cerquita, estamos ahí bastante apretaditos todos. Ha tenido 3 primeros puestos, un tercer puesto y 2 segundos puestos, ahí para poder sumar los 5 mejores resultados. Pero, claro, lo llamativo de él es que lo ha hecho con Demonios del Caos, con Compendio, o sea, un absoluto titán. Que luego, cuando caímos los dos en el mismo grupo del Mundial, y yo estaba preocupadillo, porque al final yo iba con Corsarios y él me podía sacar un montón de cosas similares a lo que tengo yo, o sea, muchos Volters y muchas espadas de energía, pero con más cuerpos. Y bueno, te da miedo, así que nada, es un jefazo. Creo que se iba a pasar a Hellerpox o a... No, era a Culto del Caos, pero al final creo que no pudo jugar al final de temporada en muchos torneos, así que solamente metió resultados con Demonios del Caos. Veremos qué hace para la siguiente temporada. Después estoy yo, pues creo que jugué 7, 8 torneitos, me parece que fue. Y tengo 1, 2, 3, 4 primeros puestos, 2 segundos puestos, 3 segundos puestos y un quinto puesto. Yo la verdad, y ya tenía pensado al final del episodio hablar un poquito sobre mi temporada, creo que lo voy a hacer aquí y ya me lo quito de en medio. Bastante contento, ¿no? 4 primeros puestos, 3 segundos puestos. 2 de ellos fueron por empate, ¿no? Empaté una partida con Manos del Arconte, era mi primer torneo con ellos, ya eran recién salidos. Empaté contra Fobos después del Super Buff contra Juan Lucas. Recibió ese Super Buff los Fobos y los jugué encerrado. Así que fue durísimo, ese empate estuvo durisísimo de lograrlo. Y el otro empate, que hizo un 2-1-0 en un torneo, fue llevando yo Crut contra los orquitos de Alejandro, que va a ser el siguiente en el ranking de Latinoamérica. Y nada, durísimo. Era Loot contra Orcos, o sea, juega lo mismo que yo, viven más que yo, fue una partida durísima. Creo que se nos acabó el tiempo, con un poquito más de tiempo se lo hubiese llevado él, la partida, que estoy casi convencido. Y muy, muy contento. Y solamente una partida perdida en toda la temporada, que fue, pues, una época, los que llevan un rato escuchándome en Kill Team, pues ya lo saben, ¿no? Pasé una época un poco mala a nivel competitivo, no quería jugar Kill Team. Aún así fui a ese torneo tratando de, bueno, forzar un poco para practicar para el Mundial de Atlanta. Y nada, primera partida contra los orcos de Alejandro, otra vez. Perdí, creo que fue de un punto la partida, era Loot contra Orcos, cuando Orcos estaba con los 3 despliegues. O sea, cuando Orcos estaba súper arriba. Bueno, pues nada, única partida de toda la temporada. Así que por mi parte, súper contento, súper contento con lo que hice y que espero para la siguiente temporada. La verdad, con el corazón en la mano, creo que voy a competir mucho menos. Creo que no me apetece tanto competir, seguiré organizando torneos. Sí quiero meter al menos 3 puntuaciones altas para el ranking de clubes, para tratar de seguir sumando al Escuadrón 5 de Mayo. Pero a día de hoy creo que no voy a participar tanto en torneos. Veremos qué pasa, porque las mandrágoras me apetecen mucho. Me apetece mucho seguir jugando Crud, Windblade. O sea, hay muchas cosas que quiero jugar, pero no sé si al punto de ir a torneos a tratar de competir y ganar el torneo. Veremos qué pasa en el futuro. Vamos, seguimos con el ranking. Bueno, Alejandro Jiménez, también de México.
Pues nada, ha tenido 4 torneos ganados, un segundo puesto y un tercero, ¿vale? Pero con estos 4 y el segundo puesto, pues ya son sus 5 resultados. El torneo más importante ganado, pues el tercer. Quedó un torneo en Colombia, porque él es colombiano, aunque vive en México, fue allí por visita, por cosas de la vida. Hubo un torneo y dijo, bueno, pues vamos a participar. Y allí se lo llevó, en la casa de 3 de 3 se llevó el torneito, así que súper felicidades, amigo, en el top 5 de Latinoamérica. Y bueno, luego está Julio Revilla, por no entrar en todos los detalles, ¿no? Pero Julio Revilla, Carlos Irala, Mauricio Rodríguez, Esteban Limaz y Manuel García completando el top 10 de Latinoamérica. Felicidades, compañeros. Muy, muy merecido. Y si nos vamos a los clubes, que es lo que más ilusión me hace a mí, la verdad. Escuadrón 5 de mayo, top 1 de Latinoamérica. Después está 3 de 3 en Colombia. A continuación sigue Kill Team Freaks en Argentina. Puesto número 4, Obsidian Warlord, nuestros hermanos de México. Y top 5 para Kill Team Argentina, obviamente en Argentina. Muchísimas felicidades a los 5. Si nos venimos aquí a ver los puntos, bueno, Escuadrón 5 de mayo, acabamos con 1732 puntos, sacando más de 150 puntos al segundo, que fue el 3 de 3, ¿no? 1546. ¿Cuál es la clave? Como saben, ¿cómo funciona el ranking de clubes? Exactamente igual que en ITC, ¿vale? El primer año quise hacerlo idéntico para evitar problemas de todo tipo. Son las 10 puntuaciones mejores que haya metido el equipo, ¿vale? El Escuadrón 5 de mayo en este caso. Pero una misma persona solamente puede meter 3. Por tanto, como mínimo, se necesitan 4 personas para poder llegar a esas 10 puntuaciones, ¿no? Entonces, si entramos aquí, se pueden ver en amarillo cuáles fueron las puntuaciones que fueron metiendo. ¿Somos el mejor club de Latinoamérica en el sentido de que si jugamos contra otro vamos a ganar? Obviamente no. Sabemos cómo funciona esto de los rankings, ¿de acuerdo? Eso es más una anécdota. Pero creo que lo que no es anécdota es lo que refleja esta puntuación, ¿de acuerdo? Y es que si nos centramos a ver los puntos, creo que solamente yo meto 3 puntuaciones y el resto meten 2, 1. ¿Por qué? Bueno, hemos hecho muchos torneos este año, ¿no? Hemos ido a muchos torneos también fuera de la región. Yo prácticamente todas mis puntuaciones que he metido han sido en torneos que he ganado fuera de Puebla, en el estado en el que residimos, porque normalmente los de Puebla yo o organizo y no juego, o alguno organizo y alguno he jugado y tal, pero bueno, casi siempre no los juego yo, ¿no? Lo importante es que ha habido mucha rotación, o sea, la gente hemos ido cambiando mucho de facciones y al final pues hay gente que da la tecla y de pronto logra pues una victoria y meter los resultados, ¿no? Entonces creo que esa es la clave. Tenemos gente muy buena, si miramos el top de Latinoamérica general, en el top 20-25 tenemos entre 4 o 5 personas, así, gente de mucho nivel, pero la gracia, yo creo que lo que nos define es que somos muy constantes y que tenemos mucha rotación interna en quién gana, ¿no? O sea, no tenemos a 2-3 personas que dominan absolutamente todos los torneos, sino que al final hay un nivel bastante alto y al final puedes perder una partida en cualquier momento y estar ahí, ¿no? Así que, nada, desde aquí felicidades compañeros porque sí, porque estamos ahí y además desde el inicio de la temporada, ¿eh? O sea, no nos han quitado el top 1 desde ningún momento. Estoy convencido que el siguiente año no va a ser así porque 3 de 3, Kill Team Freaks y demás van a ir con todo para meter muchos resultados. Y el nivel es imposible que no vaya mejorando en todas las regiones, ¿no? Hay mucho más eventos, el nivel de algunas personas va mejorando, las que van un poquito por detrás van a querer tratar de ganarles y estar ahí. Entonces yo creo que de un modo muy sano y muy natural el nivel de Latinoamérica va a subir y seguiremos dando guerra en el Mundial, ¿no? Y ahora aquí hago un pequeño paréntesis para recordar. Bueno, si vamos a la sección de patrocinadores, pues el patrocinador general de todo el ranking, obviamente, pues es Puente 3, soy yo, porque pues, soy el que lleva esta iniciativa con la ayuda de Zaka. Pero en México está KRB Studio. Como dije, KRB Studio es uno de los patrocinadores de este podcast, ¿no? Y también me dijo, oye, para el ranking de Latinoamérica, al menos para México, quiero ser el único patrocinador. Entonces, Puente 3 y KRB Studio estamos patrocinando, yo a nivel general de todo el ranking y también México, junto con KRB Studio. Y yo ya avisé que Puente 3 y que KRB Studio iban a dar premios a los ganadores. Vamos a hablar primero de los primeros, que son los que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para México, yo voy a dar estos trofeitos, los de YouTube los van a poder ver, los de Evox pues no, ¿vale? Vamos a dar estos trofeitos. Aquí se puede ver como RLKT Top 1 de México 23-24, el de oro, el de plata,
y el de bronce. Entonces, pues nada, yo, Alejandro, Pichardo y Jiménez, los tres, vamos a recibir uno de estos trofeitos. Así que nada, esta vez ha sido la suerte, que han ido 2 al Escuadrón 5 de Mayo y uno a los Obsidian. Y pues ha dado la casualidad que como hemos sido el top 1 de equipos, pues he tenido que hacer otro trofeito más, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el trofeo de top 1 de equipos de Latinoamérica que va a ir al Escuadrón 5 de Mayo. Esto ellos no lo saben, solamente lo saben 2 personas, Angélica, que es la que me ha ayudado a hacer todo el diseño de los trofeos, y Lucena de GameCC, recomendadísimo, es la persona que nos suministra de cositas de MDF, de resina, de todo tipo, tiene un catálogo brutal, les voy a dejar también el link abajo, así que sin duda alguna, si quieren miniaturas de buenísima calidad, tengo aquí un Obi-Wan de Shatterpoint que es una brutalidad, pues ellos son tanto para diseñar trofeitos como para sacarlos físicamente recomendados. Y bueno, pues nada, estas personas de sorpresa van a recibir un trofeito de parte de Puente 3, estos, y de parte de Carrer Studio, pues van a ser los ganadores de las facciones, ¿no? Entonces, aquí también en Hall of Fame, la TAM, van a poder ver las personas que han quedado top 1 con sus facciones, ¿de acuerdo? Y repito, top 1 de la facción y 4 partidas, ¿no? No sirve quedar top 1 de la facción y haber jugado 3 o 2. No sirve haber metido 4 partidas para haber quedado top 2, ¿no? Porque otra persona que ha jugado menos torneos te ha ganado. Así que aquí están en pantalla, lo voy a decir en voz alta porque creo que merece mucho la pena y es bonito, ¿no? Que se reconozca el esfuerzo de la gente, sobre todo la constancia, porque al final 4 torneos, cuando mucha gente ha podido ir a 6 al año, o 7, u 8, hay gente que ha ido mucho más, ¿no? Pero claro, ir 4 veces con un torneo y encima quedar primero de Latinoamérica con ello, pues es un gran premio y es una cosa también que a mí me motiva mucho y yo le dije a Zaka, quiero que esto aparezca porque para mí es muy importante, ¿no? Blooded, Mauricio Ramos, Cultista del Caos, Lucas, wow, Krubisiuk, espero haberlo dicho bien, compañero, Demonio del Caos, obviamente, Javier Aguilar, con Crut, Esteban Lima, desde Argentina, un tremendo crack, Mano del Arconte, Mario Ruiz, en Ciudad de México, de los Obsidian Warlords, con los Botán tenemos a Sebastián del Castillo, con los Necrones, Hierotech Circle, Juan Núñez del Prado, otro compendio, Tiránidos, Alejandro Pichardo, felicidades amigo. Hunter Clay tenemos a Ignacio Francisco, con los Navy tenemos a Facundo Suárez, una facción que por cierto yo pensé que se iba a jugar mucho más en Latinoamérica y no, ha sido extraño. Después está Alejo Martín, aquí su servidor, con los Inquisidores. Tenemos a Julio Revilla, obvio, cómo no, el mejor intercesor de Latinoamérica y el segundo del mundo. Felicidades, amigo. Por cierto, Alejandro Pichardo, primero del mundo también con los Tiranios. Así que, wow, tremendísimo. Con Legionario, Sebastián Dávila, en Perú, si no estoy mal. Con Novicias, Jonathan Céspedes. Comandos, Alejandro Jiménez, el top 2 de México. Felicidades, amigo. Pathfinders, Jorge Alán Castillo. Con Fobos, Nelson Arango. Con Hellerpox, Manuel García, que creo que ha metido hasta 5 torneos con ellos y justamente se catapultó a ese top 10 de Latinoamérica. Y por último, con los Arlequines, Antonio Sanders. Así que nada, felicidades a todos ustedes y también a mí. Porque como digo, para mí esto, yo del mundo del Blood Bowl, que es de donde vengo, inicié aquí más o menos a nivel competitivo. Para mí eso de intentar ser la mejor amazona, el mejor no muerto, siempre digo que era una de las cosas que más me motivaba. Y yo siento que a lo mejor este año pasa un poco más desapercibido. Ojalá este Hall of Fame mostrando esto pues motive a mucha más gente a ser constante con una facción, a fortalecer su juego, a aprender mucho mejor los matchups. Y ojalá pues tengamos una lista mucho más llena. ¿Faltan muchas facciones? Sí. Es que el resto de facciones o no tenían a nadie con 4 partidas, con 4 torneos y habiendo quedado top 1 de la facción. Así que hay los que hay. Lo pueden revisar porque durante un ratito mantendremos la página web como tal, pero después haremos un borrón y cuenta nueva. El Hall of Fame se quedará ahí, pero todos empezamos con 0 puntitos y seguiremos basándonos exactamente igual en ITC, ¿vale? Veremos qué ocurre cuando cambia la página web de Games Workshop, que en principio Games Workshop se va a hacer más a cargo de todo ese ranking, no sé muy bien cómo quedará esto, pero bueno, aquí está todo. Y ya está, gente, puedo adelantar, sin decir mucho, que este año va a haber más
tickets, va a haber más entradas para ir al Atlanta, ¿vale? Dejaré que cada organizador de torneos hable con sus comunidades. Pero bueno, yo al final estoy en muchos chats, tanto individualmente, muchos de los organizadores me escriben: oye Alejo, ¿cómo hago con este torneo? ¿Cómo me recomiendas? ¿Cómo hago con BCP? Porque aún no lo entiendo. Además tenemos otro chat para organizadores de Latinoamérica. Hay mínimo 1 o 2 representantes de cada país. Así que si algún país no está, que me escriba, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí hablamos a veces de dudas, ¿no? Oye, ¿ustedes qué criterio de desempate hacen? ¿O ustedes cómo van a hacer con los tickets? Bueno, pues tenemos varios canales. Estoy un poco ahí tratando de mantenerlos vivos. Y nada, y es un gustazo. Y repito, o sea, va a haber más tickets, ¿vale? Va a haber más tickets y ojalá se concrete todo perfecto para que este año en Atlanta, en noviembre otra vez, pues haya mucho más representantes de más países y más gente por allí representando a Latinoamérica. Y nada, gente, muchísimas gracias, que ojalá esto sirva para motivar, ojalá las comunidades de Latinoamérica lo muevan para que, bueno, estos nombres, estos titanes pasen a la posteridad, ¿no? Y sobre todo que nos motiven a seguir luchando, ¿vale? Yo creo que este año, al menos como mínimo, sí voy a intentar llevarme 1 o 2 de facción. Pero no lo sé, es que hace un rato he dicho que no quiero competir. No lo sé, ya veremos. Las mandrágoras me llaman mucho. Los filos de Kane los quiero jugar. Veremos qué pasa. Pero es que Windale creo que me apetece mucho meter ahí el top 1, ¿eh? Creo que sí, los tengo aquí en mesa. Los tengo aquí en mesita. Es una hice transformación como si fuera de Dune. Así que nada, yo creo que sí los voy a llevar a más torneos. Gracias, gente, espero que os haya gustado. Otra vez, segundo episodio así cortito, bastante comestible. Gracias por el grandísimo apoyo que recibió el anterior, en el que hablaba de Kill Team Nightmare y un poquito esas quejas que hay por ser un contenido o un producto más pensado para 40.000. El vídeo más visto de todo el canal en YouTube. Así que gracias por todo ese apoyo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, que tengan bonita semana. Chao, gente.